México vive en una constante transformación. Su grandiosa historia nos permite conocer los logros del Partido Revolucionario Institucional, las grandes etapas que ha vivido nuestro México, como la misma independencia, la Revolución Mexicana, fueron fundamentales para lo que hoy estamos viviendo. 1929 logra consolidarse lo que es el Partido Nacional Revolucionario, donde grandes liderazgos se fueron consolidando para dar paso a una nueva etapa donde los civiles fueron marcando la historia de nuestro país. A partir de dicha etapa, el desarrollo económico, político e industrial fue muy importante para nuestro país. Pasamos de una sociedad agraria hacia una sociedad urbana. Con la entrada de Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la República, el 18 de marzo de 1938 se decreta la expropiación a los extranjeros de los recursos naturales petroleros y toda la riqueza que conlleva la extracción del llamado oro negro, y se declaran también como una propiedad de los mexicanos. El 30 de marzo de ese mismo año logra transformarse lo que en ese entonces era el Partido Nacional Revolucionario a lo que es el Partido de la Revolución Mexicana, donde logra aglutinar a los diversos sectores, obreros, sociales, campesinos y militares. Se incluyen organizaciones políticas importantes, además de sindicatos como los electricistas y los mineros, que gracias a ellos fueron dándole una estabilidad tanto interna a nuestro partido como a lo que es nuestro país. A partir de 1940 surge el periodo denominado como el Milagro Mexicano. Durante esta etapa se van creando nuevas instituciones políticas y sociales que le van dando un sentido al crecimiento y desarrollo que queremos para México. En la década de los 40 se da un gran crecimiento industrial para nuestro país, generando más y mejores oportunidades laborales para los mexicanos. Sin embargo, aunado a esto, era necesaria una garantía constitucional para el derecho a la salud. Es cuando entonces, el 19 de enero de 1943, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando nuevas responsabilidades a los patrones sobre los accidentes y enfermedades profesionales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de los trabajadores. Durante la época del Milagro Mexicano se funda lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, viniendo a suplir a lo que en aquel entonces era el PRM. Con él se empiezan a consolidar lo que es sus programas de acción, sus principios, sus estatutos y estrategias de gobierno. A partir de la fundación del PRI, viene una convención nacional donde todos los priistas logran reunirse mediante una convención nacional y ponerse de acuerdo en las estrategias que darán el espíritu de lo que hoy es el PRI. Uno de los grandes logros de nuestro partido, sin duda alguna, es en la materia educativa. Allá por 1944, un joven abogado, Adolfo López Mateos, nos advertía la necesidad de que se cumpliera formalmente el artículo 3º, en particular su principio de gratuidad. En aquel entonces, los libros de texto gratuito eran muy costosos e inaccesibles para muchas de las familias. Por lo mismo, cuando él llega a la presidencia, en el año de 1958, surgen una serie de reformas para que se cumpliera con ese artículo. Democracia, justicia y social son los principios básicos de nuestro partido. Sin duda alguna, los mecanismos de transparencia y de fortalecimiento hacia la democracia participativa que hoy vivimos han resultado fundamentales para el nuevo México que todos queremos. Frecuentemente escuchamos de los 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Es importante que hagamos un análisis responsable sobre las acciones, sobre las estrategias y sobre los logros realizados por nuestro partido durante esos 70 años. Hablamos de políticos que no solamente pensaban y hablaban, sino políticos que ejecutaban y actuaban, ¿no? Fueron muchas las instituciones que se fueron creando. Hablamos de diversas instituciones, ya mencionamos por ahí el ISSSTE, se crea lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor, la de Defensa del Trabajo, las mismas juntas de conciliación, la Procuraduría Agraria, lo que es el Infonavit, recientemente lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todas esas creadas en un mismo sentido, que es velar por los intereses de la ciudadanía, escucharlos y tratar de actuar congruentemente con sus necesidades y rezagos, ¿no? Hablamos de un país muy grande, son cientos de millones de habitantes, ahora sí que es necesario estrategias pues responsables y atender pues ahora sí que las zonas más marginadas de nuestro país, ¿no? A todo ello debemos agregar pues lo que sean las diferentes modificaciones que se han realizado en nuestra Constitución, ¿no? Que mismas que se han hecho pues conforme al paso del tiempo, ¿no? Ha habido una evolución en materia educativa, laboral, energética,
en la cuestión de las mismas libertades de culto, de protección a la salud, incluso al mismo medio ambiente, la vivienda, libertad de organización, de manifestaciones. Todo esto ha venido a modificar y a promover lo que es la participación ciudadana en nuestro país. Se han realizado múltiples lecturas sobre el actuar de nuestro partido. Lógicamente, pues muchas veces ha habido estrategias fallidas o en la que no todos están de acuerdo, ¿no? Hablamos de un país en el que hemos sido muy incluyente, escuchando lo que es pues la verdad sí que las diferentes ideologías, los diferentes partidos políticos, con lo que de alguna forma pues contribuye constructiva y positivamente pues a desarrollar un plan de acción, ¿no? Hablaba por ahí Fidel Velázquez una frase que decía que el PRI no es inmortal, sino inmorible. Esta situación pues se da en virtud ahora sí, de cómo nace nuestro partido. Nuestro partido nace a partir de las mismas organizaciones, de los sectores sociales que se han ido involucrando en la vida interna del partido, y esto ha venido a fortalecer pues ahora sí que la plataforma política que hemos desarrollado, ¿no? Con la entrada de Carlos Salinas de Gortari viene una serie de cambios dentro de la vida interna de nuestro partido e incluso de su forma de gobernar. Bien, entran ahora sí que políticas públicas diversas, se empieza a uno preocupar por la cuestión económica, ahora sí que atendiendo el contexto global, ¿no? El año 2000 fue sin duda un parteaguas para la situación de nuestro partido. Muchos hablaban de que iba a morir el PRI, cosa que nunca pasó. A partir de ahí vienen 12 años de gobierno de oposición, donde el partido intenta reconstruirse, de fortalecer su tejido social en manera interna, a sus mismas organizaciones, se ganan elecciones estatales, municipales, y de ahí se va formando ahora sí que unas nuevas generaciones de nuestro partido. Si revisamos las cifras electorales, el regreso de la presidencia del PRI fue muy apretado. Fueron unas elecciones donde compitieron 3 partidos políticos. Los 14.5 millones de votos que se logran en el 2012 fueron menores a los 16 millones logrados en 1976. Esto pues hay que saberlo interpretar, ¿no? El PRI gobernará con una relación de votos, población nacional, mucho menos a esos años, ¿no? El mayor volumen de votos alcanzados por nuestro partido se logra en la elección de 1994, cuando compite Ernesto Zedillo, tras el fallecimiento o asesinato, más bien, de aquel entonces candidato Luis Donaldo Colosio, ¿no? Esta etapa de oposición durante el partido, pues ahora sí que fue muy dura, ¿no? Ahora sí que se supo sobrevivir a la crisis, pero además se fortaleció, ¿no? Y una de esas razones pues se encuentra en el hecho de que como oposición se supo construir, se supo trabajar en conjunto, y es lo que precisamente se busca ahora, ¿no? Con la creación de lo que es el Pacto por México, se busca ahora sí que un gobierno incluyente, ¿no? Escuchar a las diversas corrientes, pero que ahora sí que se aporte en un sentido positivo, ¿no? Ahora sí que viene una serie de reformas para nuestro país. Se empezó con lo que es la reforma educativa, vienen las diferentes propuestas, reforma hacendaria, en telecomunicaciones, en la reforma energética, que es un tema ahora sí que de los más importantes, ¿no? La reforma energética, sin duda alguna, es una de las propuestas más importantes y más interesantes que vienen con el gobierno de la República. Por lo mismo es importante analizarla tanto de forma como de fondo, ¿no? Ahora sí que las consecuencias que puede traer positivas para nuestro país pues resultan trascendentales. Entonces ahora sí que es importante, como nuevas generaciones, estemos conscientes y atentos a esos cambios, ¿no?, que vienen para nuestro México.